Muy buenas tardes, hermanos. Pues es momento de nuestra escuela dominical de el día 10 de mayo y pues recordando lo que veíamos la semana pasada acerca de un glorioso momento que todos y cada uno de nosotros esperamos, ¿verdad? Como una promesa. Pues vamos a dar continuidad a este estudio. No sin antes, pues vamos a suplicar a Dios que sea guiándonos en esta tarde para que pues esta enseñanza pueda ser de bendición para nuestras vidas. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora queremos suplicarte que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú dándonos de tu entendimiento para poder entender tus propósitos específicos como iglesia, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta pausa que tú haces a nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que todo lo que nosotros estamos viviendo, Señor, lo podamos ver a la luz de tus propósitos en nuestras vidas. Por favor, bendícenos y danos de tu gracia para estar atentos en este tiempo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, pues la semana pasada leímos algunos versículos de Apocalipsis y quiero enfatizar nada más en un versículo, y lo cual nos va a llevar a la enseñanza del día de hoy. Nosotros leíamos Apocalipsis 19, versículo 7, el cual dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, recordando lo que veíamos la semana pasada, decíamos que pues si alguien va a estar delante de nuestro Señor Jesucristo en este lugar de gozo, pues evidentemente lo primero que tiene que suceder es que el Señor nos llame. El estar en estas bodas no es algo, o estar en este lugar de gozo, que son las bodas del Cordero, no es algo que nosotros podamos obtener a través de nuestro esfuerzo, a través de portarnos bien, solamente confiando en eso, sino que primero debemos de entender que esto es una obra que por completo nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, y no solamente el hecho de morir por nuestros pecados, sino el hecho de que Él resucitó. Entonces, pero aquí en este pasaje nos dice: y su esposa se ha preparado. Y específicamente el día de hoy vamos a ver cómo es que cada uno de nosotros nos preparamos para ese momento, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia se prepara para aquel momento si nuestro Señor Jesucristo ya nos dio el atavío que nosotros necesitamos para estar delante de Él? A través de su preciosa sangre y de su resurrección, Él ya nos libró de el pecado, ya nos limpió, ya nos compró, ahora somos redimidos, somos una nueva creación en Cristo Jesús, y como tal, pues nosotros estamos llamados a vivir de tal manera que nosotros glorifiquemos a Dios a través de nuestra vida. Y vamos a recordar un pasaje que veíamos la semana pasada, pero quiero hacer énfasis en algo. En este pasaje que nosotros leímos de Apocalipsis estamos viendo unas bodas en donde está el esposo, que es Cristo, la esposa, que es la iglesia, todos nosotros, todos los hijos de Dios, desde Adán hasta el último que se ha llamado a esta gran salvación, pues vamos a estar ahí. Pero fíjense, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y tomando o teniendo en mente lo que es el matrimonio, cuando es santamente instituido por Dios, dice: y dejará el hombre a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Recordemos que el apóstol Pablo usa también en el libro de Efesios pues el matrimonio como cómo es que la iglesia se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el hecho de que ahora nosotros somos llamados y redimidos nos hace uno en espíritu con Cristo. Así, de la misma manera como cuando un hombre
y una mujer se casan, son una sola carne, es decir, ya no son dos personas, ahora son una. De la misma manera, el apóstol Pablo aquí en Corintios nos dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con él. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros estamos relacionados de una manera muy cercana a nuestro Señor Jesús. O sea, hay muchos lazos que nos unen con Él. Y obviamente esto no es por algo que nosotros hayamos hecho, perdón. De hecho, en el versículo 20 del mismo capítulo 6 de Primera de Corintios dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vean aquí, el apóstol Pablo está haciendo una referencia a algo que pasaba en la anterioridad, es decir, el hecho de comprar a una persona para que esa persona fuera parte ahora de la propiedad de aquel que lo está comprando, ¿no? Entonces, aquí él está usando el ejemplo de un esclavo. Ahora, el precio que fue pagado por nosotros fue altísimo. ¿Cuál es ese precio? Pues es la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ahora tú eres esclavo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo, pues podemos ver que es aquella persona que no tiene voto, no tiene voz, hace simple y sencillamente lo que el amo le indique que haga, ¿no? Eso es un esclavo. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice, tú ya fuiste comprado por precio, es decir, tú tuviste un precio, ahora tú eres un esclavo. La diferencia es que nuestro amo, que es Dios mismo, no es un amo cruel ni tirano que está buscando que nosotros seamos afectados, menospreciados o menoscabados o humillados inclusive, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? El Señor nos compró por precio, ahora somos esclavos. Y ahora nuestro único objetivo en nuestra vida, aquí lo dice claramente el apóstol Pablo, dice, glorificar, dice, si ya fuiste comprado por precio, si ya no te perteneces, en esencia eso es lo que el apóstol está diciendo, ya no te perteneces a ti mismo, ya no puedes hacer tu propia voluntad sin antes buscar la voluntad de Dios. Ajá, es lo que está diciendo, ya has sido comprado. Dice, si ya fuiste comprado, si ya eres hijo de Dios, dice, glorifica pues a Dios en tu cuerpo. Dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nosotros estamos aquí solamente con un propósito, que es hacer la voluntad de Dios, es obedecer a nuestro Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, tú ya no te perteneces a ti mismo, por lo tanto, tú tienes que conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Recuerden que lo que nosotros estamos buscando es prepararnos para las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? De una manera muy sencilla, dice aquí el apóstol Pablo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Y eso cómo se traduce? En servicio, hermanos. Ahorita, en este momento que estamos en medio de, pues, el momento tal vez más crítico de la pandemia, donde, pues, los casos se están disparando, donde el contagio ya es muy sencillo que pueda suceder, de verdad. Por eso es que nos dicen aquellos que les es posible quédense en casa. Pues creo que este tiempo, hermanos, para todos ha sido una pausa no solamente pasiva, no solamente estar en nuestro sillón, viendo la tele no es malo, pero no todo el día, rascándonos el ombligo, o qué sé yo, sino que es un momento de que nosotros reflexionemos, ¿verdaderamente estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo? Lo que veníamos haciendo habitualmente está siendo glorioso y honroso para nuestro Dios, la forma en cómo lo servíamos, la forma en cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la fe, con el mundo que no conoce a Dios. Realmente estamos haciendo lo que el Señor propuso para nuestras vidas, estamos siendo instrumentos de Dios o simplemente estamos viviendo para nosotros mismos. Creo que este es un buen momento, hermanos, para que todos nos centremos y realmente
cuando podamos regresar, no a la normalidad, pero sí a donde podamos tener más contacto con la gente, creo que es momento de que nosotros recapacitemos y regresemos realmente a lo que el Señor quiere, que es que lo glorifiquemos, que le sirvamos de todo corazón. Por eso el apóstol Pablo aquí usó esta referencia: ya no te perteneces, le perteneces al Señor y Él te compró por precio. Ahora debemos de entender que estamos bien, hermanos, porque el propósito de Dios es que todo lo que pasa a nuestro alrededor, como un Dios soberano, está bajo su control y que Él va a tener completo cuidado de todo lo que nosotros estamos viviendo. Y fíjense, me gustaría ir ahora al libro de Efesios, que es el libro en el capítulo 5 donde el apóstol Pablo está diciendo, pues este es un gran misterio, ¿no? Dice en el versículo 5:32, dice, grande es este misterio, mas yo digo de esto respecto a Cristo y de la iglesia. Pero fíjense que después de este pasaje nos da una enseñanza muy bonita. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y y la mujer respete a su marido, vamos a ponerlo en el contexto de las bodas del Cordero, ¿no? Está ahí la esposa, está el esposo que es Cristo, la esposa que es la iglesia. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, lo podemos leer desde esta manera: y la iglesia respete a Cristo, ¿no? Porque dice aquí en el versículo 33, y la mujer respete a su marido. De la misma manera, la iglesia respete a Cristo. ¿Y cómo nosotros mostramos el respeto a Cristo? Ahí en Proverbios capítulo 1 dice algo sumamente importante para los fines que nosotros estamos meditando en esta tarde. Déjenme, voy allá rápidamente. Dice en el Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿cómo vamos a respetar nosotros a Cristo? Temiéndole. Pero recordemos que este temor no es un temor de miedo, hermanos, de me voy a esconder de él. Por el contrario, es un respeto a todo lo que el Señor nos está dictando, ¿no? Y muchas veces, pues obviamente nosotros nos ponemos en esa actitud de, pues yo amo al Señor, pero a veces nos sucede a todos nosotros como cristianos, como a veces le sucedía a los fariseos, ¿no? Que amaban de dientes hacia afuera, es decir, exteriormente, pero en su interior no había un amor, un respeto por Cristo. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se prepara para su marido que es Cristo? Respetándolo, dice aquí en Efesios, y la mujer respete a su marido y la iglesia respete a Cristo. Obediencia, hermanos, es lo que realmente nosotros nos está pidiendo el Señor, ¿no? Pero esta obediencia no es una obediencia que nosotros tengamos, sino que es algo que nosotros tenemos que vivir en fe. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él nos haga hijos obedientes. Porque si hay algo que nosotros podemos decir es que no somos obedientes y que nos gusta hacer absolutamente todo lo contrario. Necesitamos depender del Señor, buscarlo diario, ¿no? Leer su palabra, meditar, orar y sobre todo, hermanos, servirle. Esa es la mejor manera en cómo la iglesia se prepara para aquel día glorioso. Ahora, ¿cómo es que tú vas a recibir ese día que estemos en las bodas del Cordero? Cuando tú estés delante de tu Señor, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿De vergüenza o va a ser de un gozo total? Eso, hermanos, pues es algo muy personal y cada uno de nosotros lo debemos de responder. Creo que este momento es una pausa para que nosotros nos reformemos
Y no me refiero al hecho solamente de en nuestro ministerio, o sea, en todo, pero principalmente en nuestra relación con Dios, que regresemos a las bases. Y eso es realmente el propósito de nuestro Dios, hermanos. Yo creo que este tiempo de espera es un tiempo para que meditemos, para que analicemos cómo vamos a esperar este día, perdón, cómo nos vamos a preparar para este día. Ya vamos a estar ahí, de eso nadie nos lo quita, pero cómo nos estamos preparando para aquel día, el camino, el trayecto, de aquí a que lleguemos a aquel momento, cómo le estamos sirviendo. Recordemos que ya no nos pertenecemos, hermanos. Ya no estamos en este mundo para satisfacer nuestros deseos egoístas. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Y específicamente el propósito de Dios para la iglesia es ir y hacer discípulos en todas partes. Entonces, si ese es el gran propósito de la iglesia, hermanos, en esto tenemos que enfocar nuestros esfuerzos continuos, nuestros cultos, nuestras escuelas dominicales, los niños, todo, absolutamente todo, debe girar en torno a este propósito. Y esa debe de ser la forma en cómo nosotros debemos de vivir, hermanos. Y pues recordando este pasaje dice, y la mujer respete a su marido. Así es que si la esposa es la iglesia y Cristo es el esposo, entonces respetemos a Cristo en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, hermanos, es depender por completo de Dios, pero es una lucha continua. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejar el estudio de esta escuela dominical, esperando que sea de bendición a sus vidas. Y por supuesto no quiero omitir felicitar a todas nuestras hermanas que han tenido el privilegio de ser madres y pues que juegan un rol pues sumamente importante, pues en esta cultura mexicana es esencial la mamá, pero también dentro de las escrituras pues esperamos que pues ustedes puedan seguir encaminando a sus hijos en el camino del Señor. Muchas felicidades, hermanas, y pues que sigan pasando un día muy grato, ya sea en compañía presencial de sus hijos o a distancia, como sea esto. Lo importante es que se gocen en este día. Muchas gracias, hermanos, y pues vamos a orar para terminar esta enseñanza. Amado Dios, te suplicamos que esta enseñanza que tuvimos el día de hoy pues realmente nos lleve a repensar nuestro servicio hacia ti, la forma, Señor, en cómo nos relacionamos contigo y pues pensar si realmente las actividades que nosotros estábamos haciendo cotidianamente te honraban y te glorificaban, Señor. Permite que como iglesia podamos siempre estarnos preparados para aquel bello momento donde nos gozaremos en esas bodas. Y estaremos ahí, Señor. Y permite también que nuestras vidas, Señor, pues reflejen lo que realmente somos. Ahora somos uno contigo, Señor. Y que esto pueda ser evidencia para las personas que no te conocen y podamos ser también instrumentos para poder compartir tu santo evangelio. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder ser tus hijos y de poder compartir tu palabra. Señor, bendice a todas las mamis, Señor, que tú les diste la dicha de serlo y pues sé tú dándoles de tu gracia y sabiduría para poder seguir siendo de apoyo para sus hijos o nietos, según sea el caso, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues que tengan una linda tarde. Hasta luego.